Vamos a ver el vídeo número 7 del tema 6 de derivadas. Aquí en este tema de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales segundo bachillerato, en este tema vamos a ver representación de funciones. El de 1 me pide que represente una parte de x cuadrado menos 1. Lo primero que hacemos es ver el dominio de definición. Igualamos a 0 el denominador. Me sale que el dominio de f de x es r menos el menos 1 y el 1. Luego las simetrías, f de x es 1 partido de x cuadrado menos 1, f de menos x vemos que no me da igual que f de x, así que f de x será par. Las asíntotas, primero el límite cuando x tiende a menos 1 es de f de x es más infinito, así que x igual a menos 1 es una asíntota vertical, que a partir de ahora la llamaré a v, y el límite cuando x tiende a 1 de f de x igual a infinito es otra asíntota vertical. El límite cuando x tiende a infinito de la función me da 0, así que y igual a 0 es una asíntota horizontal que a partir de ahora llamaré a h. Como tiene asíntotas horizontales no va a tener asíntotas oblicuas. Los puntos de corte y regiones de existencia. Con el eje x, si hacemos la y igual a 0 no nos da ningún punto de corte, y con el eje y, haciendo la x igual a 0, y vale menos 1, así que tengo el punto 0 menos 1. Estudiamos el signo de la función entre las asíntotas. De menos infinito a menos 1 es positivo, está por encima de f de las x, de menos 1 a 1 negativo por debajo, y de 1 infinito positivo estará por encima. Ahora estudiamos la monotonía, máximos y mínimos sobre la primera derivada y la igual a 0, así que x igual a 0 es un posible máximo y mínimo. Estudiamos el signo de la primera derivada incluyendo las asíntotas verticales. Me sale creciente de menos infinito a menos 1 y de menos 1 a 0 y de creciente de 0 a 1 y de 1 a infinito, así que tiene un máximo en x igual a 0 que es 0 menos 1. Para la curvatura y los puntos de inflexión hago la segunda derivada igual a 0 y me sale x igual a más menos 1, que son las asíntotas verticales de la función, así que no tiene puntos de inflexión. Estudiamos el signo de la derivada de la segunda derivada incluyendo en las asíntotas verticales. De menos infinito a menos 1 es convexa, de menos 1 a 1 cóncava y de 1 a infinito convexa, así que ahí tenéis el dibujo de la función. En 2 es x partido de x cuadrado menos 1, igualamos a 0 el denominador para el dominio y me da que el dominio es r menos el menos 1 y el 1. Para las simetrías, f de menos x es menos x partido de x cuadrado menos 1, que se corresponde con menos f de x. Así que f de x es impar. Las asíntotas, como las asíntotas verticales, las excepciones del dominio límite cuando x tiende a menos 1 de la función me da infinito, así que x menos 1 es una asíntota vertical. Y x cuando tiende a 1 también me da infinito, así que x igual a 1 es una asíntota vertical. El límite cuando x tiende a infinito, si igual a 0, me da 0, así que igual a 0 es una asíntota horizontal. Como tiene asíntotas horizontales, no tiene asíntotas oblicuas. Los puntos de corte con los ejes y las regiones de existencia. Con el eje x, si hacemos y igual a 0, me da x igual a 0, así que el punto de corte es 0, 0, igual que con el eje y. Estudiamos el signo de la función. De menos infinito a menos 1 es negativa, está por debajo del eje de las x. De menos 1 a 0 por encima, de 0 a 1 por debajo y de 1 a infinito por encima. Y los máximos y mínimos, hacemos la primera derivada, volvamos a 0, sale que x cuadrado más 1 igual a 0, no tiene solución, así que no hay máximos o mínimos. Así que estudiamos el signo de la primera derivada con las asíntotas verticales y los puntos de corte. Me sale que en todos los intervalos la función es siempre decreciente. La curvatura y los puntos de inflexión los estudiamos con la segunda derivada. Le igualamos a 0 y me sale que x vale 0, así que 0, 0 es un posible punto de inflexión. Estudiamos el signo de la segunda derivada incluyendo las asíntotas verticales. De menos infinito a menos 1 es cóncava, de menos 1 a 0 convexa, de 0 a 1 cóncava y de 1 a infinito convexa. El punto de inflexión es 0, 0 y veis el dibujo.
ejercicio 3 me pide que represente x partido x cuadrado más 1. Primero el dominio, igualamos a 0 el denominador y no tiene solución, así que el dominio de f de x es todo R. Las simetrías, f de menos x me da menos x partido de x cuadrado más 1, que es igual a menos f de x, con lo cual f de x es impar. No tiene asíntotas verticales. El límite cuando x tiende a infinito de la función es 0, así que igual a 0 es una asíntota horizontal, y como tiene asíntotas horizontales no tendrá asíntotas oblicuas. Los puntos de corte con los ejes y las regiones de existencia con el eje x me sale el punto 0, 0, es el mismo con el eje y, así que de menos infinito a 0 estará por debajo del eje de las x y de 0 a infinito por encima. En la monotonía de los máximos y mínimos hago la primera derivada y la igualo a 0 y me sale x igual a más menos 1, así que en 1 y en menos 1 hay unos posibles máximos o mínimos. Estudiamos el signo de la primera derivada. Me sale decreciente de menos infinito a menos 1, creciente menos 1 a 0, creciente de 0 a 1 y decreciente de 1 a infinito, así que la función tiene un mínimo en menos 1 menos 1 medio y un máximo en 1 1 medio. Vemos ahora la curvatura y los puntos de inflexión. La segunda derivada la igualo a 0. Me sale el punto x igual a 0 y igual a 0. 0, 0 es un posible punto de inflexión. Estudiamos el signo de la segunda derivada. De menos infinito a 0 es convexa y de 0 a infinito cóncava. Así que como el punto de inflexión es 0, 0, veis ahí el dibujo de la función. En 4 me pide que represente 2x cuadrado más 8 partido por x. Primero el dominio, igualamos a 0 el denominador, x igual a 0. Así que el dominio de f de x es r menos el 0. Las simetrías, f de menos x me da 2x cuadrado más 8 partido de menos x, que es igual a menos f de x. Así que f de x es impar. En las asíntotas, el límite cuando x tiende a 0 me da infinito, así que x igual a 0 es una asíntota vertical. Y el límite cuando x tiende a infinito, la función me da infinito, así que no tiene asíntotas oblicuas y por lo tanto tenemos que estudiar si tiene asíntotas, no tiene asíntotas horizontales y tenemos que estudiar si tiene asíntotas oblicuas. Asíntotas oblicuas son del tipo igual a mx más n. M es el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x, que me da 2. Y n es el límite de cuando x tiende a infinito de f de x menos mx, que haciendo operaciones me da 0. Así que la asíntota oblicua es igual a 2x y ya saco dos puntos para luego pintarla, 0, 0 y el 2, 4. Hay los puntos de corte con los ejes y las regiones de existencia. Con el eje x no tiene ninguna solución, sino puntos de corte, y con el eje y tampoco. Estudio con la asíntota vertical. La izquierda de la asíntota vertical está por debajo y la derecha por encima. La monotonía máximos y mínimos, hago la primera derivada igual a 0. Sale x igual a más menos 2, así que x igual a 2 y x igual a menos 2 son los posibles máximos y mínimos. Estudiamos el signo de la primera derivada en estos dos puntos, incluyendo también la asíntota vertical. Es creciente de menos infinito a menos 2, decreciente de menos 2 a 0, decreciente de 0 a 2 y creciente de 2 a infinito. Así que la función tiene un máximo en menos 2, menos 8 y un mínimo en 2, 8. Estudiamos la curvatura y los puntos de inflexión, hacemos la segunda derivada y luego le damos a 0 y vemos que no tiene solución, así que no tiene puntos de inflexión. Estudiamos el signo de la derivada con la asíntota vertical. De menos infinito a 0 es cóncava y de 0 a infinito es convexa, y ahí tenéis la gráfica de la función. El 5 pide representar x cuadrado a partir de x cuadrado menos 4. Primero el dominio, igualamos a 0 el denominador, me sale x igual a más menos 2, así que el dominio de f de x es r menos el menos 2 y el 2. Las simetrías, f de menos x es menos x al cubo a partir de x cuadrado menos 4, que es igual a menos f de x, así que f de x es impar. Las asíntotas, el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x es infinito, así que x igual a menos 2 es una asíntota vertical. El límite cuando x tiende a 2 de f de x es infinito, así que x igual a menos 2 es otra asíntota vertical.
y el límite cuando x tiende a infinito de la función es infinito, no tiene asíntotas horizontales. Estudiamos si tiene asíntotas oblicuas, igual a mx más n, m daría 1 y n me da 0, así que la asíntota oblicua es igual a x. Escribo unos cuantos, dos puntos, 0, 0 y 1, 1 para luego pintarla. Los puntos de corte con los ejes y las regiones de existencia. Con el eje x igual a 0, x vale 0, entonces 0, 0 y con el eje y es el mismo. Así que a la izquierda de menos 2, la función está por debajo, entre menos 2 y 0 por encima, entre 0 y 2 por debajo y entre 2 e infinito por encima del eje de las x. La monotonía de los máximos y mínimos hago la primera derivada del igual a 0. Me salen 3 puntos, 0 y más menos raíz de 12. Esos son los posibles máximos y mínimos. Estudiamos el signo de la primera derivada que me da de menos infinito a menos 12 creciente, decreciente de menos 12 a menos 2, decreciente de menos 2 a 0, de 0 a 2, luego decreciente también de 2 a raíz de 2 y creciente de raíz de 12 infinito. La función tiene un máximo en menos raíz de 12 menos 3 raíz de 3 y un mínimo en raíz de 12 3 raíz de 3. Si vamos con la curvatura y los puntos de inflexión, hacemos la segunda derivada y la igualamos a 0 y x igual a 0 es un posible punto de inflexión. Estudiamos el signo de la segunda derivada, me da cóncava de menos infinito a menos 2, convexa de menos 2 a 0, cóncava de 0 a 2 y convexa de 2 a infinito. Tiene un punto de inflexión en 0, 0 y ahí veis la imagen de la función. Ejercicio 6 me pide que represente x cuadrado menos 2x más 2 partido de x menos 1. Primero calculamos el dominio. X menos 1 igual a 0 me sale que el dominio de f de x es r menos el 1. Hago f de menos x y hago menos f de x y vemos que ninguna de las dos son iguales ni iguales a la función, así que f de x no tiene simetrías. En cuanto a las asíntotas, el límite cuando x tiende a 1 de la función me da infinito, así que x igual a 1 es una asíntota vertical. El límite cuando x tiende a infinito de la función me da infinito, así que no tiene asíntotas oblicuas, horizontales. Estudiamos si tiene oblicuas y igual a mx más n. M es el límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x, que me da 1. Y n el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx, que me da menos 3. Así que la asíntota oblicua es igual a x menos 3. Le doy valores y me da 0, menos 3 y 3, 0. Voy a pintarla después. Los puntos de corte con los ejes y las regiones de existencia. Con el eje x, si hacemos la y igual a 0 no tiene solución. Y con el eje y me sale el punto 0, menos 2. Así que con la asíntota vertical vemos que de menos infinito a 1 está por debajo del eje de las x y de 1 a infinito por encima. Vemos la monotonía de los máximos y mínimos con la primera derivada. En la igualamos a 0 y me salen dos puntos, el 0 y el 2, que son los posibles máximos o mínimos. Estudiamos el signo de la primera derivada. De menos infinito a 0 es creciente, de 0 a 1 decreciente también de 1 a 2 y creciente de 2 a infinito, con lo que la función tiene un máximo en 0 menos 2 y un mínimo en 2, 2. Si ahora estudiamos la curvatura, hacemos la segunda derivada, igualamos a 0 y no me da ningún punto, así que no tiene puntos de inflexión. Estudiamos el signo de la segunda derivada con la asíntota vertical. De menos infinito a 1 es cóncava y de 1 a infinito convexa. Así que ahí veis la representación de la función. El 7 me pide que represente x cuadrado partido de 9 menos x al cuadrado. Primero el dominio, igual a 0 el denominador, me sale que x vale más o menos 3, así que el dominio de f de x es r menos el menos 3 y el 3. Hacemos f de x, bueno, ponemos f de x, luego hago f de menos x, vemos que son iguales, así que f de x es par. Calculo las asíntotas, el límite cuando x tiende a menos 3 me da infinito, así que x igual a menos 3 es una asíntota vertical, y lo mismo pasa con el límite cuando x tiende a 3, así que x igual a 3 será una asíntota vertical también. El límite cuando x tiende a infinito de la función me da menos 1, así que y igual a menos 1 es una asíntota horizontal.
Como tiene asíntotas horizontales, no va a tener asíntotas oblicuas. Damos los puntos de corte con los ejes y las regiones de existencia. Con el eje X me da el punto 0, 0, igual que con el eje Y. Así que de menos infinito a menos 3 está por debajo del eje de las X, de menos 3 a 3 por encima y de 3 a infinito por debajo. La monotonía y los máximos y mínimos. Hago la primera derivada. A igual a 0 y me sale X igual a 0 como posible máximo o mínimo. Estudiamos el signo de la primera derivada, incluyendo las asíntotas verticales. Me sale que es menos infinito a menos 3 decreciente, igual que de menos 3 a 0, y creciente de 0 a 3 y de 3 a infinito. Así que tengo un mínimo en 0, 0. Para la curvatura de los puntos de inflexión, hago la segunda derivada, da igual a 0 y no tiene solución, así que no tiene puntos de inflexión. Estudiamos el signo de la segunda derivada, incluyendo las asíntotas verticales. De menos infinito a menos 3 es cóncava, de menos 3 a 3 convexa y de 3 a infinito es cóncava otra vez. Así que ahí tenéis el dibujo de la función. El 18 me pide que represente a la x menos y a la menos x partido por 2. Primero, el dominio seno exponencial es todo R. Las simetrías f de menos x vemos que es igual a menos f de x, así que f de x es impar. Las asíntotas verticales no tienen. El límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a infinito, no tiene asíntotas horizontales y es una función exponencial, así que no tiene asíntotas oblicuas. Los puntos de corte con los ejes y las regiones de existencia. Con el eje x igual a 0 no tiene solución, puntos de corte. Y con el eje y x igual a 0 igual a 0, así que es el 0, 0. A la izquierda de 0 está por debajo del eje x y a la derecha por encima. La monotonía de los máximos y mínimos. Hacemos la primera derivada. Igualamos a 0 y no tiene solución, así que estudiamos el signo de la primera derivada a la izquierda y a la derecha de 0 y es creciente en todo momento. Para la curvatura hacemos la segunda derivada, me da x igual a 0 al igualarla a 0, así que es un posible punto de inflexión. Estudiamos el signo a la izquierda y a la derecha de 0, es cóncava a la izquierda y convexa a la derecha, así que el 0, 0 es un punto de inflexión y veis el dibujo de la función. Me pide que represente a la x más e a la menos x partido por 2. El dominio es exponencial, es todo R. Las simetrías f de x es igual a f de menos x, así que es par. Las asíntotas verticales no tiene. El límite cuando x tiende a infinito de la función es infinito, así que no tiene horizontales. Y es una función exponencial que no va a tener asíntotas oblicuas. Los puntos de corte con los ejes y las regiones de existencia. El eje con el eje x igual a 0 no tiene solución, y con el eje y es el 0, 1. F de x es positiva en todo su dominio. Ahora vamos con la monotonía, los máximos y mínimos. Hago la primera derivada de igual a 0. Me sale que x igual a 0 es un posible máximo o mínimo. Estudiamos el signo de la primera derivada. De menos infinito a 0 es decreciente y de 0 a infinito es creciente, así que tiene un mínimo en 0, 1. La curvatura y los puntos de inflexión. Hago la segunda derivada y me da igual a 0 y veo que no tiene solución, así que no tiene punto de inflexión. Estudiamos el signo de la segunda derivada y vemos que f segunda de x es positiva en todo su dominio, y ahí veis la representación de la función. En el 10 me pide que represente f de x igual a x menos 1 por e a la x. El dominio, como es una polinómica por una exponencial, será todo R. Hacemos f de menos x y menos f de x. Vemos que no son iguales entre sí ni tampoco igual a f de x, con lo cual no tiene simetrías. En cuanto a las asíntotas verticales no tiene. El límite cuando x tiende a infinito
de x a menos infinito de x menos 1 por i a la x es igual que el límite cuando x tiende a infinito de menos x menos 1 elevado a menos x me da 0, que igual a 0 es una asíntota horizontal. El límite cuando x tiende a infinito de la función es infinito será una rama parabólica, no tiene asíntotas oblicuas. Los puntos de corte con los ejes y las regiones de existencia, con el eje x al hacer igual a 0 me sale x igual a 1, un punto de corte 1, 0, y con el eje y me sale 0, menos 1. A la izquierda de 1 la función está por debajo del eje de las x y a la derecha por encima. Estudiamos la monotonía en los máximos y mínimos. Hacemos la primera derivada y la igual a 0 y me da que x vale 0, así que este es un posible máximo y mínimo. Estudiamos el signo de la primera derivada. A la izquierda de 0 es decreciente y a la derecha creciente, así que la función tiene un mínimo en 0 menos 1. En cuanto a la curvatura, los puntos de inflexión, la segunda derivada me da, al igualar a 0, que x igual a menos 1 es un posible punto de inflexión. Estudiamos el signo de la segunda derivada en este punto. A la izquierda de menos 1 es cóncava y a la derecha convexa, así que en menos 1 menos 2 partido por e tiene un punto de inflexión y ahí veis el dibujo de la función. El 11 me pide que represente la función e elevado a menos x al cuadrado. Es una función exponencial, así que el dominio es todo r. Las simetrías e elevado a menos x al cuadrado, que es f de x, es igual a f de menos x, así que es par. En cuanto a las asíntotas verticales no tiene. El límite cuando x tiende a infinito de la función es 0, así que en y igual a 0 tiene una asíntota horizontal. No tiene asíntotas oblicuas. En cuanto a los puntos de corte con los ejes y las regiones de existencia, con el eje x igual o y igual a 0 no tiene solución, así que no hay puntos de corte. Y con el eje y, si x es igual a 0, y igual a 1, un punto de corte 0, 1. F de x es positiva en todo su dominio. En cuanto a la monotonía y los máximos y mínimos, hago la primera derivada. La igualo a 0 y me sale el punto x igual a 0 como posible máximo o mínimo. Estudiamos el signo de la primera derivada. De menos infinito a 0 es creciente y de 0 a infinito decreciente, así que la función tiene un máximo en 0, 1. En cuanto a la curvatura y los puntos de inflexión, hacemos la segunda derivada y la igual a 0. Me dan dos puntos, más menos raíz de 2 partido por 2, que son posibles puntos de inflexión. Estudiamos el signo de la segunda derivada. De menos infinito a menos raíz de 2 partido por 2 me da convexa. De menos raíz de 2 partido por 2, raíz de 2 partido por 2 da cóncava. Y de raíz de 2 partido por 2 a infinito me da convexa. Tengo dos puntos de inflexión, raíz de 2 partido por 2 raíz de e y raíz de 2 partido por 2 raíz de e, y ahí veis el dibujo de la función. La 12 me pide que represente la función x cuadrado por e a la menos x. Como son el dominio, como son dos funciones polinómicas, una función polinómica por una exponencial es todo r. En cuanto a las simetrías, f de menos x no es igual a menos f de x ni tampoco igual a f de x, así que no tiene simetrías. En cuanto a las asíntotas verticales no tiene. El límite cuando x tiende a menos infinito me da infinito, es una rama parabólica. Y el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado partido de a la x me da 0, así que tengo una asíntota horizontal igual a 0 para f de x mayor que 0. Como tiene asíntotas horizontales no va a tener oblicuas. Los puntos de corte con los ejes y las regiones de existencia, con el eje x me da el punto 0, 0 igual que con el eje y. A la izquierda de 0 es positiva, está por encima del eje de las x, y a la derecha también, siempre positiva. Tenemos la monotonía en los máximos y mínimos. Hago la primera derivada, la igual a 0. Me quedan dos puntos, 0 y 2, que son los posibles máximos y mínimos. Estudiamos el signo de la primera derivada. De menos infinito a 0 es decreciente, de 0 a 2 creciente y de 2 a infinito decreciente. Con lo cual la función tiene un mínimo en 0, 0 y un máximo en 2, 4 partido de e al cuadrado. Para la curvatura y los puntos de inflexión, hago la segunda derivada, la igual a 0.
y me salen dos posibles puntos de inflexión, 2 más raíz de 2 y 2 menos raíz de 2. Estudiamos el signo de la segunda derivada y vemos que de menos infinito a 2 menos raíz de 2 es convexa, de 2 menos raíz de 2 a 2 más raíz de 2 es cóncava y de 2 más raíz de 2 a infinito es convexa. Tengo dos puntos de inflexión y veis el dibujo de la función. Me pide que represente la función neperiana de x cuadrado menos 1. Primero calculo el dominio. X cuadrado menos 1 debe de ser mayor que 0, así que el dominio de f de x es menos infinito menos 1 unión 1 infinito. En cuanto a las simetrías, f de menos x y f de x me da lo mismo, así que es par. Las asíntotas, el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda me da menos infinito, así que x igual a menos 1 es una asíntota vertical. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x es menos infinito, así que x igual a 1 es una asíntota vertical. El límite cuando x tiende a menos infinito de la función me da dos ramas parabólicas. Los puntos de corte con los ejes y las regiones de existencia, con el eje x, si hago igual a 0, me da dos puntos, raíz de 2 y menos raíz de 2, que serían raíz de 2, 0 y menos raíz de 2, 0. Y de menos infinito a menos 2 estaría por encima del eje de las x. Bueno, con el eje y no tiene puntos de corte. De menos raíz de 2 a menos 1 está por debajo, de 1 a raíz de 2 también por debajo y de raíz de 2 a infinito por encima. Para el estudio de la monotonía y los máximos y mínimos hago la primera derivada, da igual a 0, me da x igual a 0 que no pertenece al dominio, con lo cual no tiene máximos y mínimos. Estudiamos el signo de la primera derivada con las asíntotas. De menos infinito a menos 1 es decreciente y de menos 1 a infinito es creciente. Para estudiar la curvatura y los puntos de inflexión hago la segunda derivada igual a 0, que no tiene solución, así que no tiene puntos de inflexión. Estudiamos el signo de la segunda derivada con la asíntota vertical. De menos infinito a menos 1 es cóncava y de 1 a infinito convexa. Cóncava también, así que como es par, ahí veis el dibujo de la función. La función me pide que represente f de x igual a raíz cúbica de 4 menos x al cuadrado. El dominio es todo R. Las simetrías, como f de menos x es igual a f de x, es par. Las asíntotas no tiene, las asíntotas verticales, y tiene ramas parabólicas cuando tiende a más o menos infinito. Los puntos de corte con los ejes y las regiones de existencia, con el eje x, si hago y igual a 0, me salen dos puntos, el 2, 0 y el menos 2, 0, y con el eje y, 0, raíz cúbica de 4. De menos infinito a menos 2 está por debajo del eje de x, de menos 2 a 2 por encima y de 2 a infinito por debajo. Para el estudio de la monotonía y los máximos y mínimos hacemos la primera derivada, la igualamos a 0, me sale que x vale 0 como posible máximo o mínimo. Estudiamos el signo de la primera derivada. De menos infinito a menos 2 y de menos 2 a 0 me sale creciente, y de 0 a 2 y raíz de 2 infinito me sale de 2 a infinito, perdón, me sale decreciente. Así que la función tiene un máximo en 0 raíz cúbica de 4. En la curvatura y los puntos de inflexión hago la segunda derivada, la igual a 0, me salen 2 puntos más menos 2 raíz de 3 como posibles puntos de inflexión. Estudiamos el signo de la segunda derivada con la asíntota, estudiamos el signo de la segunda derivada, perdón. De menos infinito a menos 2 raíz de 3 me da convexa, de menos 2 raíz de 3 a 2 raíz de 3 cóncava y de 2 raíz de 3 a infinito convexa. Y ahí veis con los puntos de inflexión la función dibujada. En la 15 me pide que represente la raíz cuadrada de x cuadrado menos x. Para calcular el dominio, x cuadrado menos x debe de ser mayor o igual que 0, así que el dominio de f de x es menos infinito 0 cerrado unión 1 cerrado infinito.
Para las simetrías vemos que ni f de menos x es igual a menos f de x y tampoco igual a f de x, con lo cual no las tiene. Para las asíntotas verticales no tiene, horizontales tampoco. Y calculamos las oblicuas, igual a menos a mx más n. Por una parte m me da menos 1 y n me da 1 medio, así que igual a menos x más 1 medio cuando x tiende a menos infinito, que serían 2 puntos de esta recta, serían 0, 1 medio, 1 medio, 0. Y ya con la otra asíntota, cuando x tiende a infinito, que me daría la función igual a x menos 1 medio. 2 puntos de esta asíntota serían 0 menos 1 medio y 1 medio, 0. En cuanto a los puntos de corte con los ejes y las regiones de existencia, cuando hago la función igual a 0 me dan 2 puntos, el 0 y el 1, serían 0, 0 y 1, 0, y con el eje x el 0, 0. A la izquierda de 0 la función es positiva y a la derecha de 1 es positiva también. En cuanto a la monotonía de los máximos y mínimos, hago la primera derivada y la igual a 0 y me sale que x vale 1 medio, que no pertenece al dominio, así que no tiene máximos y mínimos. Estudiamos el signo de la primera derivada en su dominio. A la izquierda de 0 es decreciente y a la derecha de 1 creciente. En cuanto a la curvatura, hago la segunda derivada, no tiene solución, así que no tiene puntos de inflexión. Estudiamos el signo de la segunda derivada. A la izquierda de 0 es cóncava y a la derecha también, así que ahí veis el dibujo de la función nominal. Bien, pues este ha sido el séptimo vídeo de ejercicios del tema 6 de derivadas de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de segundo de bachillerato, en el que hemos visto representación de funciones. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido y si os ha gustado, por favor, darle un like. Gracias.